invitados a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Continuamos a esta hora en el informativo del Eje Cafetero, cuando ya son las 7 de la mañana, 41 minutos, y tenemos directamente desde Atlanta, desde Georgia, a César Augusto Orozco Ramírez, comunicador social, director de medios internacionales. Su invitado hoy es Jorge Buzo Casanova, presentador de noticias del Canal 34 de Televisa Univisión, Atlanta, Georgia. Así que saludos, César, y antes de ir con el invitado, usted tiene un pequeño resumen de información a esta hora de la mañana. Buenos días. Así, buenos días a todos. Gracias, Jorge Buzo, por estar con nosotros. Doctor Germán, efectivamente aquí en Estados Unidos las autoridades se están centrando en el arresto de un avión que se estrelló en el oeste de Alaska este jueves por la tarde, mientras que intentan determinar qué causó que el pequeño avión de cercanías se estrellara en el helado mar de Bering, cobrando la vida de 10 personas. Por otro lado, el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, expresó este domingo en la Casa Blanca su optimismo de que su país podría evitar aranceles más altos en Estados Unidos, diciendo que el presidente Donald Trump había reconocido la enorme inversión de Japón en los Estados Unidos y los empleos estadounidenses que creó. Y hablando de impuestos, el presidente Trump ha anunciado este domingo también que instaurará aranceles del 25% sobre el acero y el aluminio que importe Estados Unidos a partir de hoy lunes. Hoy hay gran expectativa aquí en Estados Unidos ante este anuncio por parte del gobierno estadounidense. China reitera que no les afectará, así Estados Unidos incremente dichos aranceles hasta en un 50%, ya que considera que no hay país con mejores opciones que su región asiática. Y las consecuencias en espiral subrayan indudablemente los daños del mundo real de la derribada de las iniciativas estadounidenses de décadas de antigüedad por parte del presidente Trump, manteniendo a todos los países en un mar de gran incertidumbre y sorpresas. El mandatario dijo que espera que Elon Musk encuentre miles de millones de dólares de fraude y abuso en el Pentágono durante una auditoría que el multimillonario dirigirá. Un juez estadounidense precisamente impide temporalmente el acceso de Doge de Elon Musk a los sistemas de pago de miles de empleados federales. En la Florida, un gran número de manifestantes se reunieron fuera del Club Internacional del Golfo de Trump el sábado para protestar por las políticas de inmigración del presidente Trump. Precisamente este domingo, durante este fin de semana por la noche en New Orleans, todo también valió la pena para la gran definitiva para los Philadelphia Eagles. Esto en materia de deportes, el dolor que permanecía desde hacía 2 años cuando dejaron que los Chiefs se quedaran y volvieran para vencerlos en la Super Bowl con un marcador de 40-22, primer triunfo desde el 2019. Ahí estuvo Trump siendo el primer presidente en función en ser testigo presencial del evento de fútbol americano en el Superdome Caesar de New Orleans. Aprovechó también para burlarse de la estrella del pop Taylor Swift después de que la cantante recibiera fuertes silbidos durante el evento de la NFL. California aprueba $50 millones para proteger a los inmigrantes ante la masiva ola de arrestos de personas sin documentación y aquellos con antecedentes penales. Este es más o menos el panorama que se vislumbra aquí en Estados Unidos en relación a todo lo que está acaeciendo en materia de deportación, aranceles. Álvaro y doctor Germán, buenos días. Muy buenos días, César Augusto. Muchas gracias por ese informe tan completo que nos ha venido presentando desde los Estados Unidos, desde allí, desde Atlanta, desde Georgia, sobre lo que está aconteciendo y que tiene que ver mucho con nuestro país. Sin más preámbulos, César, pues démosle la bienvenida al señor Jorge Buzo Casanova. Él es presentador de noticias de Televisa Univisión allí en Georgia. Don Jorge, muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación, de veras un honor estar en este programa muy tempranito y bueno, pues aquí a la orden para lo que gusten. Muchas gracias. ¿Es usted mexicano? Soy de México, soy de la Ciudad de México, bueno, ya casi 20 años viviendo en Georgia, en los Estados Unidos. Bueno, no un tiempo, solo 3 años en Carolina del Norte, en Raleigh. Estuve también en el área de noticias con Univisión, pero bueno, llevo aquí en Georgia pues prácticamente la mayor parte de mi estadía en los Estados Unidos. Nada más para tiempos de la pandemia fue cuando tuve ese intervalo en Carolina del Norte, que ya con Televisa Univisión. Jorge, hoy ¿cuál es el mapa? ¿Cuál es el panorama que están viviendo
los mexicanos con respecto a las decisiones que está adoptando, que está tomando el presidente Donald Trump? Pues bueno, además de lo que, no solo los mexicanos, sino prácticamente todos los inmigrantes, la mayor parte de ellos latinos, es donde se ha resentido más, es este clima de incertidumbre, este clima, pues sí, de mucho de miedo en cuanto a lo que pudiera pasar en torno a las posibles deportaciones bueno, de hecho se han hecho ya operativos en las últimas de ya son 2 semanas de esto, de que se iniciaron los operativos por parte de la administración Trump en cuanto a sacar del país a personas que obviamente tienen pues órdenes de deportación o procesos previos. Esto comenzó prácticamente desde el día 27. Prácticamente, bueno, un poquito antes, el domingo 26, que empezaron las deportaciones, y lo que llamó la atención fue un operativo realizado en una iglesia cristiana, la mañana de un domingo, cuando estaban en servicio religioso, cuando pues, se irrumpieron por una persona, cuando pues normalmente era una iglesia que era donde acudían muchos inmigrantes. Esto hay que ser muy claro en este aspecto porque se ha hablado mucho de redadas de inmigración, cosa que hasta ahora, y lo digo hasta ahora, no se han dado. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues de que en una redada, pues sí se hacen detenciones masivas. Digamos, se ha hecho, una práctica que se ha hecho aquí en Estados Unidos, eso de ir a una fábrica, de ir a alguna empresa y hacer la revisión por parte de agentes migratorios del estatus de todas las personas que ahí laboran y detener a aquellas que no tengan documentos. En este caso han ido nada más de manera puntual por personas que tienen ya órdenes de deportación o tienen antecedentes criminales. Al menos ha sido hasta ahora. Sin embargo, ha generado mucho miedo por parte de la gran cantidad de inmigrantes. Hay que recordar que en el estado de Georgia, por ejemplo, hay más de 1 millón de personas de origen latino y de ellos poco más de 400,000 son personas que no tienen documentos o están en procesos migratorios y susceptibles de ser deportados. Ahora, digamos, en este momento, ¿cómo ve, cómo observa también la respuesta del gobierno mexicano que en principio pues ha dicho que va a cooperar allí en la frontera, hablando de este tema de las deportaciones, que es otro tema que sé que maneja muy bien Jorge? Y la presidenta mexicana pues también ha dicho, claro, hay que cooperar, hay que poner, incluso creo que habló de más de 10,000 efectivos. ¿Cuál cree que ha sido esa respuesta del gobierno mexicano a estas decisiones del gobierno de los Estados Unidos? Pues bueno, esto es muy interesante porque uno cuando habla de fronteras, a veces habla uno cree que son lugares en donde el paso es muy hermético. Sin embargo, la frontera entre México y los Estados Unidos es una frontera pues con mucho tráfico. Hay muchas personas pasan día a día. Una cosa que llama la atención en ciudades fronterizas como Tijuana, como Nuevo Laredo y Laredo, Texas, Tijuana, Baja California del lado mexicano, San Diego, California del lado americano. Por dar un par de ejemplos, El Paso, Texas, en Estados Unidos, y Ciudad Juárez, Chihuahua, del lado mexicano, prácticamente es una sola zona urbana, dividida quizá a la mitad de la frontera, y en donde se da mucho de que personas trabajan de un lado y viven del otro. Y es algo muy común a esta hora de la mañana, por ejemplo, en una estación como esta, digamos, en su equivalente, además de dar el reporte del tráfico o de la condición meteorológica, se dan las condiciones del tráfico en los puentes fronterizos, por dar un ejemplo, en este caso. Pero, sin embargo, obviamente son lugares donde acuden muchos inmigrantes. Todas las caravanas migrantes que se han dado en los últimos años, desde la primera administración de Donald Trump, de personas que vienen, muchas de ellas desde el Darién, desde lo que es ya la frontera de Colombia con Panamá, hasta lo que es ya la frontera de México con Estados Unidos, ese flujo de migrantes en caravanas de 2,000 o 3,000 personas era algo muy común y en donde había pues bastante tolerancia del gobierno mexicano para el paso de estas personas, que se prefería que caminaran por la carretera a que pasaran por la llamada Bestia. Me refiero al tren de carga que sale desde la frontera con Guatemala y llega hacia México. Entonces en el cual pues muchos de los inmigrantes viajaban en el techo de los vagones de ferrocarril
con todos los accidentes que esto ocurría. Habían personas que morían en el trayecto si no lo hacían por insolación, lo hacían por accidentes o resbalaban y caían del tren, por ejemplo, ¿no? Y esto se llegó a dar por varios años, hasta hace poco. De hecho, pocos días antes de que comenzara la administración de Donald Trump, todavía se llegó a dar caravanas de migrantes que llegaron de la frontera de Guatemala con México, rumbo al centro del país, que era algo muy común. Pero ahora este tipo de políticas de reforzar a la Guardia Nacional no es nuevo, algo que ya se había dado en la administración de Manuel López Obrador en primera instancia. No se había dado en la administración de Claudia Sheinbaum en el restringir el paso de inmigrantes, y obviamente no estamos, se habla de los 10,000 elementos de la frontera entre México y Estados Unidos, 10,000 elementos de la Guardia Nacional. Sin embargo, este despliegue viene mucho más allá. Prácticamente es desde la frontera entre Guatemala con México, y de ahí todo lo que es el paso por territorio mexicano. Así es. Y que, bueno, pues ha dado paso a que pues muchas personas ya no lleguen siquiera a la frontera de México con Guatemala, que de hecho inicialmente así era el convenio que se tenía entre Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump. Ahora, el desplegar los 10,000 elementos, más que nada es por la llamada crisis de fentanilo, que pues obviamente me imagino que allá en Colombia, no sé si hayan visto algunos de los videos de ciudades como Filadelfia o San Francisco, que son las más notorias de estas personas que son así como que los zombies casi muertos vivientes, que están que necesitan de dosis de fentanilo para poder vivir. Sin embargo, no es un único caso estas dos ciudades. Hace poco en la ciudad de Atlanta es un fenómeno que ya se está dando muy cerca de lo que es el Capitolio Estatal, así digamos a una cuadra a la vuelta de lo que es el Capitolio Estatal, la sede del Poder Legislativo Estatal. Ya también vemos personas sin hogar viviendo afuera de una iglesia, y muchos de ellos también con ese tipo de actitudes de personas que tienen sobredosis de droga. Sí, en la ciudad de Atlanta, algo que yo no había visto prácticamente desde mi estadía aquí. Y bueno, el tratar de poner ese tipo de trabas es obviamente detener el tráfico de fentanilo, que es el que más daño ha hecho, pero es un problema mucho más de fondo, ¿no? En el caso de parar el flujo de drogas, que esto viene, pues obviamente desde países de Centro y de Sudamérica, y que llegan obviamente a través de México. Un problema complejo, un primer paso, pero todavía falta mucho por negociar. Obviamente Donald Trump, y ahí quizá podamos ligar con el tema también de los aranceles, ¿no? Claro. Jorge, una pregunta. Has tocado dos temas interesantes sobre las drogas, sobre la migración fronteriza. Hay algo interesante, un fenómeno que también está ocurriendo, que hay migrantes que ya no están en búsqueda del famoso sueño americano, ahora le llaman el sueño mexicano, porque entre tanto que miles de migrantes han tratado de cruzar a través de esta ciudad de Tapachula, en el estado de Chiapas, que es un punto neurálgico para el paso. Ya estos focos de asentamientos a unos se les están pidiendo asilo para quedarse en Ciudad de México, y otros están regresando a través de Guatemala o van a Guatemala para regresar a sus países de origen. Este fenómeno del sueño mexicano, porque los migrantes ya no quieren llegar a Estados Unidos, sino quedarse en Ciudad de México. ¿Cómo ves este problema para la administración de México, para la presidenta? Muy interesante pregunta, como lo menciona César, porque efectivamente varias ciudades, obviamente Ciudad de México es uno de los primeros focos de migrantes, que no solamente la migración de otros países, sino mucho también, por muchos años, la migración interna dentro de México se dio en las tres principales ciudades: la Ciudad de México, la capital, Guadalajara y Monterrey. Pero ahora con mayor auge se ha dado precisamente de personas que vienen de Guatemala. Y no solamente ahí, también tengo entendido, y esto por referencia de familiares, se ha dado en destinos como ciudades como Mérida, como Cancún, que es un centro turístico de relevancia internacional, y en donde muchas personas también de origen centro sudamericano, de origen haitiano, pues ya están dando servicios en restaurantes, en hoteles, en gasolineras, trabajando. Y esto llama la atención, el buscar el sueño mexicano, incluso de migrantes norteamericanos. Eso también llama la atención, de migrantes norteamericanos que desde épocas de la pandemia, de personas que venían
en ciudades como Nueva York, como San Francisco, como Los Ángeles, y ante el alto costo de vida y que a muchos que trabajaban de manera remota, pues también llegaron a mudarse a ciudades mexicanas, que esto también hay que tomar en cuenta. Obviamente, ha empezado a generar ya estragos en cuanto al costo de vida. Porque sí, una de las ventajas que tenía México en ese sentido es que en comparación, por ejemplo, con Estados Unidos, el costo de vida es mucho más cómodo y personas que ganan en dólares, pues se van a vivir a México pagando en pesos, pues les resultaba mucho más, sobre todo aquellas personas que son los llamados nómadas digitales, estos que viven, que tienen trabajo vía remota, ¿no? Pero en el caso, como tú lo mencionas, de personas de países de Centro y Sudamérica, están quedando ahí como alternativa para lograr un modo de vida, ¿no? Muchos de ellos, como bien mencionas, en la Ciudad de México, en diferentes actividades, y otros se han desplazado a centros turísticos, tengo entendido. Cancún, es uno de ellos, lo que son también puertos como Ixtapas y Guatanejo, Acapulco, Puerto Vallarta, en la costa del Pacífico mexicano, y otras ciudades como Guadalajara y Monterrey. De hecho, Monterrey, en el norte de México, es una ciudad de amplio desarrollo industrial y en donde muchos migrantes también se han ido a asentar en esta parte. Si bien es cierto, no es el ideal del estándar norteamericano, pero sí se puede obtener una vida digna, y esto sí puede generar, podría generar en mediano plazo algunas dificultades. Algo que ya sé que se está empezando a generar, y esto no tanto por la migración de Sudamérica, sino de personas de los Estados Unidos, es el encarecimiento en algunas zonas residenciales en cuanto al pago de rentas, en donde sí sé que pues personas de origen norteamericano que se han ido a mudar a México, pues han llegado a gentrificar, que es el fenómeno como se ha dado a llamar, de que en algunas zonas típicas céntricas de la Ciudad de México, pues se han movido personas, sobre todo de los Estados Unidos, y que ha hecho que gente que normalmente vivía en esos lugares se desplace hacia las afueras, hacia suburbios. Esto es uno de los fenómenos que sí se puede dar de manera inmediata. Otro, pues sí, en la cuestión de los trabajos, que sí se está dando de manera interesante. Hay zonas que no solo Ciudad de México, como decía, centros turísticos, también otro punto importante es lo que sería el eje automotriz en el centro de México, ciudades como León, Silao, Querétaro, Aguascalientes en el centro de México. Es una zona donde hay varias armadoras automotrices de grandes marcas como Toyota, Mazda, Nissan, al igual que tanto de vehículos armados, motores, como de autopartes que también generan pues bastante empleo. Y una de las cosas que también se ha dado mucho es este desarrollo tanto del Tren Maya como del carril interoceánico de Tehuantepec, que ha generado también el asentamiento de muchas empresas chinas, que ese es otro tema no menos interesante, en donde conecta este eje interoceánico, el puerto de Salina Cruz, Oaxaca, en el Pacífico, con el puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, en el Golfo de México. Y en este corredor es básicamente una línea de ferrocarril, un corredor de ferrocarril, el cual se han estado empezando a asentar algunas empresas chinas. Y esto es interesante porque los chinos, para poder evadir el libre comercio, la cuestión de comercio y utilizar las ventajas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, hasta ahora se había utilizado, que ya no mandaban productos terminados de China, sino que mandaban los productos en partes, o algunos componentes se terminaban de armar en México y ya fabricados como hecho en México, podían ser exportados a Estados Unidos y Europa como productos con bandera, entre comillas, mexicana. Interesante, muy interesante. En conclusión, en la parte de aranceles, pues ya nos has hablado de las deportaciones, que es un tema que está muy, muy álgido, muy vulnerable para muchos en este momento, no solamente para mexicanos, colombianos, venezolanos, ecuatorianos, gente de muchos países del mundo que muchos han sido deportados y otros están prácticamente en lista también de esto. Nos hablas de esa inmigración que empieza a aumentar hacia México, también buscando otro tipo de sueño ya en territorio mexicano,
Y en la parte de aranceles, entonces, cuando va corriendo el tiempo y cuando se pusieron un plazo entre Trump y la presidenta de México, ¿cómo ver la situación? ¿Qué puede pasar entonces en un futuro? Porque yo creo que los aranceles los utilizó más como una medida de presión política, más que por una intención de componer la balanza comercial, que obviamente en estos momentos es superavitaria para México, es deficitaria para los Estados Unidos. Sin embargo, hablar de una manera, pues así a primera de lo que son aranceles sería bastante simple. El tema es mucho más complejo. Vamos a regresar como ejemplo en el caso de la industria automotriz. En el caso de la industria automotriz ya hay una integración entre México, Estados Unidos y Canadá, en donde pues en algunos casos hay vehículos que se arman de manera completa en algunos de los tres países y las autopartes se dan ya sea en Canadá o en México. Digamos, un automóvil que se arma en los Estados Unidos, una buena parte, yo me diría que casi la mitad o al menos más de una tercera parte de ese vehículo se hace con componentes fabricados ya sea en México o en Canadá. Muchos de ellos en México. Entonces, pensar de que una parte de, o sea, no nada más hablar de vehículos terminados. Por ejemplo, General Motors, su principal planta de motores a nivel América del Norte se encuentra en México, por decirlo de alguna manera. Plantas de otros, también Ford tiene también vehículos armados en México, pero también muchos componentes que van a Estados Unidos, se terminan los vehículos allá. Entonces, hablar de que, bueno, voy a subir los aranceles para productos mexicanos de una parte del vehículo, más otra parte se termina de armar en Canadá, o se arma parte en Estados Unidos y de ahí se tiene el vehículo terminado en Canadá. Es un proceso muy complejo que va a encarecer sin duda alguna muchos costos, muchos precios, generaría inflación. Hay una interdependencia muy fuerte entre los tres países. Yo creo que esto más que nada ha sido una manera de presión política para que Donald Trump busque tener una negociación en términos de ventaja con el tema que ese sí es muy fuerte, el tema del narcotráfico, el tema de poder combatir este tráfico de fentanilo que tanto daño ha causado, más de 100,000 muertes al año en los Estados Unidos y muchas personas con daños sumamente graves a su salud. Eso es un problema sumamente grave que no se ve, por ejemplo, una manera de práctica en el corto plazo de cómo combatirlo. Y obviamente se necesita esa cooperación con México. Otra cosa no menos grave es el aclarar todo este entramado que existe entre las relaciones de poder en México, del poder político y los grupos del crimen organizado, que esto es también otro de los temas que dará mucho de qué hablar en los próximos meses, en las próximas semanas. Esta vinculación de políticos, algunos de alto nivel en el gobierno federal y en administraciones anteriores, o la más común entre gobiernos municipales, entre alcaldías y el crimen organizado, es otro de los temas que también tendrá que ser atacado a fondo por el gobierno mexicano, en donde desgraciadamente hay vínculos en los partidos políticos mexicanos, incluido el de Movimiento de Regeneración Nacional Morena, en estados como Sinaloa, en la costa del Pacífico mexicano, en donde, bueno, pues obviamente es el asentamiento principal del cártel del mismo nombre, obviamente que ha sido por mucho tiempo pues lo que fue el bastión de Joaquín el Chapo Guzmán y de Ismael el Mayo Zambada, y que ahora los hijos de ambos están disputándose en una guerra terrible en la ciudad de Culiacán, que es la capital de ese estado, pues todas estas relaciones de poder, y en donde pues se habla de la vinculación del gobernador Rubén Rocha Moya, precisamente en torno a que ha favorecido a uno o a otro grupo. Eso es lo que tiene que atacar el gobierno mexicano. Jorge, agregando lo que tú dices, en realidad, sí, efectivamente, el asunto es un embrollo bien complicado y complejo porque a la larga lo que busca el presidente Trump es darle un golpe fuerte al narcotráfico. De igual forma, si bien es cierto la deportación de miles de personas de acá es un tema muy relevante para el gobierno de Estados Unidos, en términos generales, considerando que el presidente es más que todo un gran negociante, un hombre de inversiones, lo que busca es establecer una economía que sea parcial, equitativa y, bueno, con tantos problemas que aqueja aquí al país estadounidense en materia de economía, Jorge.
Pues vaya, ahí el tema es bastante complejo también, en el sentido de que es cierto, Estados Unidos no solamente tiene esa desventaja comercial con México, sino con varios países del mundo, además de una abismal deuda de que, bueno, ya sumaba los 35 billones, o sea, millones de dólares, y que cada año se suma un déficit de 3 billones, 3 millones de millones al año, y en donde pues uno de los personajes clave y que ahora ha generado bastante ámpula ha sido Elon Musk, el dueño de Tesla y de SpaceX, que pues está como pues en este cargo entre honorario pero de mucho poder político de departamento de pues de regulación gubernamental, ¿no? Que fue creado, que no es parte, que es parte y no parte del gobierno federal, que supuestamente para evitar estos conflictos de interés, y en donde se está detectando pues sí una serie de gastos en donde tienen que hacer recortes sumamente severos. En el caso de USAID, que se está haciendo este recorte severo en donde prácticamente se cierra esta dependencia del gobierno federal de los Estados Unidos, pero se viene mucho más. También se habla de recortes en lo que son los cuerpos de seguridad federal como el FBI, como la CIA, como la Agencia de Seguridad Nacional, también por gastos de dispendios fuertes y muchos más. Incluso se habla de el desaparecer a nivel federal el Departamento de Educación y que sea cada uno de los estados del país quien dicte sus propias normativas en cuanto a educación pública se refiere por cada estado. Esto es lo que llama mucho la atención. El déficit de los Estados Unidos es sumamente grande y prácticamente el aplicar aranceles, pues se está hablando de también no solamente, bueno, obviamente México y Canadá, que serán los más inmediatos. Se habla de China, que ya también anunció que va a aplicar represalias en este caso, y otro más con la Unión Europea, que por cierto no está pasando un buen momento la Unión Europea, después de que se ha quedado sin energía barata proveniente de Rusia, y que países como Alemania pues están en una profunda recesión económica, y que esto de colocarle aranceles a sus productos, sobre todo en la rama automotriz, sería un durísimo golpe a la economía de lo que en muchos años fue la locomotora de la Unión Europea, ¿no? Entonces, es un reto bastante grande el que se tiene, es un déficit que obviamente no creo que se llegue a arreglar en 4 años, que se va a intentar hacer algo ciegas, de dispendio muy fuerte, muy severos en el aparato gubernamental de los Estados Unidos, y que se tiene que hacer algo. Algunas medicinas van a ser incómodas, muy incómodas, y probablemente tenga lo que se ha dicho que es un término ya muy común, pero que bueno, fuerte, el de daños colaterales, es decir, el que afecte a muchos programas. De hecho, por ahí también tengo entendido, hace poquito escuché que se van a cortar muchos programas de ayuda que daba la administración Biden, por ejemplo, para apertura de empresas, para fondos para dar capital de inversión para pequeñas y medianas empresas, para empresas de todo eso se va a cortar, y la idea es obviamente reducir el gasto público a su mínima expresión. También inició un programa de recorte que, por cierto, se lo paró un juez federal, tengo entendido, para que se liquidaran a cientos de miles de empleados federales. Ya. Bueno, ya para terminar, porque ya el tiempo en radio pues se nos va agotando, también tenemos Sí, cosas claro. para continuar, pero muy importante este tema con ustedes dos, interesantísimo. Ya para terminar, háblenos César y Jorge sobre la empresa que está en números rojos, en un 60%, y la amenaza de Trump de retirar relaciones con la Unión Europea. Ya para que terminemos brevemente, por favor. Bueno, sí, con la Unión Europea es otro de los grupos, es otro de los áreas en donde se puede que se apliquen aranceles. Ahí en este caso, igual también la cuestión es superavitaria para la Unión Europea. Prácticamente Estados Unidos tiene déficit con todo el mundo, consume más de lo que produce. Obviamente, como son los dueños de la maquinita que hacen los dólares, pues esto no ha repercutido tan fuerte en la economía. Y lo digo así porque está en naciones como México, como Colombia, una situación de este tipo hubiera llevado prácticamente a la bancarrota al país. En Estados Unidos no es así, porque obviamente la moneda principal de reserva es el dólar, y la que es la más aceptada
en todo el mundo. Claro, están por ahí surgiendo los chinos y la idea de generar la moneda del grupo de los BRICS, pero pues esto todavía es más una idea que una realidad. El caso es de que pues eso es lo que le ha dado ventaja y le ha dado subsistencia a los Estados Unidos. Sin embargo, se tienen que hacer cosas severas, que como le decía en un principio, que van a ser medicinas amargas, muy amargas para el ciudadano norteamericano, para el ciudadano de a pie, que se va a repercutir en inflación, pero que pues se van a sentir, y que algunas de ellas, pues hay que decirlo, ¿no? Son necesarias y se van a tener que implementar. No sé, César, si tengas ahí una cuestión ahí. Así es, Jorge, efectivamente. Este es un problema que está repercutiendo no solamente aquí a nivel de Estados Unidos, sino de Sudamérica y Europa también, que tiene una serie de fenómenos y de problemas muy profundos. Ahora, precisamente esta semana pasada, los estados bálticos han cambiado a la red eléctrica europea, donde experimentarán nuevas y altas tarifas, y teniendo en cuenta que la mayor parte del gasoducto, particularmente en la región este de los países del este de Europa, ese gas proviene precisamente de Rusia, y Rusia, lógicamente, con tantísimas y tantísimas sanciones que ha tenido por parte de Estados Unidos y de países europeos, pues se presenta otro problema gravísimo para muchos países. Otra cuestión que hay que añadir a esto es el interés que ya se está viendo, se está vislumbrando, que ya es una realidad en países de Europa, particularmente de la ex Unión Soviética, la situación de ya eliminar completamente el dólar, y en búsqueda prácticamente de una moneda única en todo el mundo. Si bien es cierto que el presidente Trump esta semana también anunció de que estará retirando del mercado muchas monedas, lo que le llamamos el menudeo de moneda, los centavos, los 10 centavos, de suerte que es una situación que no solamente es cuestión de deportación, sino también de interés económico, y realmente la parte fundamental de la economía es para todo el mundo. La situación es bastante caótica, Álvaro, Sí. En Colombia, y Jorge Buso aquí en Atlanta. Sí, señor. Y ya la parte final, esa empresa automotriz que está como en números rojos, ¿cuál es? ¿Perdón? La empresa. Bueno, en el caso de empresas automotrices son varias. De hecho, las tres grandes empresas de automotrices norteamericanas, Ford, lo que sería, bueno, Chrysler, que ahora ya es Stellantis, y General Motors, pues tienen plantas en los tres países, y hay una tremenda interdependencia en el sentido de el proceso de armado de vehículos entre México y Estados Unidos, y también Canadá. De hecho, hay plantas ¿cómo se llama?, de vehículos terminados y de autopartes en las tres naciones, ¿no? Y están marcando números rojos en este momento. Prácticamente sí. Bueno, Stellantis, de hecho, despidieron a lo que fue su CEO, a su director general, precisamente por esta baja en las ventas terribles, sobre todo en marcas como Jeep y Dodge. De hecho, la marca Dodge podría desaparecer del mercado, en este caso, por parte del llamado grupo Stellantis. Quizá de las más Ford y General Motors, en el caso de los Estados Unidos y en el caso de América del Norte, prácticamente han desechado lo que son los vehículos sedanes y han enfocado su mercado en lo que son los vehículos utilitarios, en las camionetas, en las SUV, porque pues ya no ha sido rentable mantener el mercado de vehículos sedanes como se tenía como se tiene en otros países con estas marcas. Claro. Entonces, eso habla precisamente de la baja en cuanto al consumo de este tipo de vehículos, y también en el caso de México, de manera específica, la competencia que se tiene de vehículos chinos, en donde varias marcas como BYD y entre otras MG y demás, están empezando a penetrar de manera bastante fuerte en el mercado mexicano, y por completo el consumo de los de las tres grandes automotrices americanas. A César Augusto Ramírez, comunicador social, director de medios internacionales, lo mismo que a Jorge Buso Casanova, presentador de noticias del canal 34 de Televisa, Univisión Atlanta, Georgia. Pues muchas gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana con estos temas tan interesantes. A los 2000 y mil gracias, un fuerte abrazo. César y Jorge. Hasta entonces, buen día, buen primor y éxitos. Hasta entonces.
Saludos, Jorge, mil gracias para ti también y muchos éxitos te deseamos. Muchísimas gracias por todo y bueno, hasta una próxima oportunidad. Un abrazo desde Atlanta. Muchas gracias. Son las 8 de la mañana, 16 minutos. Vamos a la